Bueno, pues ha llegado el momento, les hablamos ahora de la sumisión química. Vamos a analizarlo con nuestros invitados, con José Luis García, sexólogo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También con Ignacio Azanza, jefe de la Brigada Judicial Norte. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también con Rafael Teijeira, médico forense. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias lo primero por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a empezar ya a analizar este fenómeno porque el último dato que tenemos, que hemos conocido hoy, es que Navarra ha registrado en el último mes 20 denuncias por supuestos pinchazos sufridos en lugares de fiesta y también de ocio nocturno. Te voy a pedir que comiences, Ignacio, analizando la situación. Amplíanos más detalles de esta última hora, por favor. Lógicamente, con todas las fiestas que hemos tenido, comenzamos en San Fermín, ha habido una sucesión de denuncias. Hemos tenido 6, creo recordar, policía foral en San Fermín, y vamos teniendo según avanzan las fiestas. Este fin de semana son 5 las que Policía Foral está trabajando. ¿No hay evidencias por el momento, habéis dicho, de posible sumisión química desde el cuerpo? Sí, Policía Foral está trabajando el tema de los pinchazos, no solamente ya con las denuncias, sino intentando ampliar todo lo que llamamos incidentes, es decir, cualquier tipo de relación que existiera con un posible pinchazo, una posible sumisión o lo que fuere, lo estamos trabajando, y reúne una serie de características. Primero, que se está creando una alarma sin precedentes, una alarma social sin precedentes, pero sí que es cierto que tenemos que dar un mensaje de tranquilidad. Primero, porque el 100% de todos los incidentes, amplío a las denuncias, no han registrado primero ningún tipo de inoculación de sustancias tóxicas, ningún tipo de inoculación de sustancias que puedan producir, hablo de las que conocemos, una sumisión química, etcétera. No se ha producido ningún delito posterior contra la libertad sexual ni contra el patrimonio, y afortunadamente se ha seguido el protocolo que tiene Policía Foral y además el Servicio Navarro de Salud, y se ha atendido a las víctimas de forma inmediata. Sí que es cierto que existen algunos casos con evidencias de heridas compatibles con un pinchazo. Esta alarma, ¿no?, que estás diciendo que se está generando en nuestra sociedad, ¿es verdad que podría tener consecuencias penales? Por supuesto. Vamos a suponer el caso en el que no existe ni una inoculación, es decir, una mera, un pinchazo leve. No se trata de un pinchazo leve. Primero, estamos en lo que podría ser un delito contra la salud pública por el riesgo que puede conllevar reutilizar una aguja o lo que fuere en diferentes personas. Asimismo, y esto ya es una opinión personal, creo que podría tratarse incluso de un delito de desórdenes públicos. Es una persona que a través de la violencia, en mayor o menor medida, está generando una alarma social, como decía, sin precedentes. Va mucho más allá que el mero delito de las lesiones. Quiero preguntarle a Rafael Teijeira sobre estas consecuencias, ¿no?, de estos supuestos pinchazos de los que está hablando también el jefe de la Brigada Judicial. Desde el punto de vista de la víctima, ¿cómo se sufre? ¿Cuáles son las consecuencias de esos supuestos pinchazos, de recibir esos supuestos pinchazos? Hombre, evidentemente, con independencia de lo que se ha dicho aquí, que en principio parece que es así, que lo que se está produciendo es una situación de alarma. Una situación de alarma, además, con unas agresiones que resultan absolutamente intolerables, es decir, porque lo que no tiene ninguna justificación es que se agreda a cualquier persona, pero además específicamente, en este caso, está agrediendo sistemáticamente a mujeres y además con la finalidad, ¿no?, lógicamente, de crear, como mínimo, de crear una situación de tensión, ¿no? En principio, desde el punto de vista médico, si hubiera la inyección de alguna sustancia que provoca algún tipo de alteración en la capacidad de decidir, efectivamente con posterioridad se pueden producir delitos. No parece que vayan por ahí los términos. Luego están las consecuencias físicas. Si los elementos que se están utilizando para pinchar a las víctimas tuvieran algún tipo de elemento contaminante, siempre hay que seguir además un procedimiento de analítica continua o de incluso de dar tratamiento a la víctima preventivo para evitar que se produzcan algún tipo de enfermedades que se puedan transmitir, ¿no?, con ese sistema. Y luego está la parte psicológica, que explicará mucho mejor mi compañero, pero que también es ese daño que sufre la víctima
esa situación de tensión y de miedo y de incertidumbre y de ansiedad por la situación vivida, ¿no? Porque lo cierto es que, como me dice, enseguida voy a esa parte psicológica que es muy interesante también abordar, pero lo cierto es que también no es solo el daño de las sustancias, de esas posibles sustancias que estén en la sangre, sino que también está ahí el miedo de esas agujas que supuestamente se utilizan, ¿no? Y que también tienen consecuencias en el cuerpo de una persona. Podría ser, que es cierto que un pinchazo único, en principio, y eso lo sabemos porque los que trabajamos en el ámbito, por ejemplo, de las autopsias, como es mi caso, que decir, cuando tienes un pinchazo en relación con una autopsia, un cuerpo que puede tener alguna enfermedad que sea infectocontagiosa, sí que es cierto que existe ese riesgo de que esa enfermedad la contraigas, ¿no? Por tanto, si los individuos que están utilizando estos elementos utilizan jeringas o punzones o lo que sea contaminados, teóricamente ese riesgo está ahí, ¿no? Es cierto que yo creo que en general las posibilidades reales de contagio son mínimas, y en ese sentido también hay que tranquilizar lógicamente a la población. Insisto, hasta ahora creo que a nivel de España solo ha habido un caso en el que se ha relatado la presencia de un tóxico, ¿no?, en análisis posteriores, y por tanto esto en principio no tendría que ver con la sumisión química, que es otra cuestión, ¿no? Porque además, desde el punto de vista estrictamente técnico y farmacológico, en la inyección de una sustancia con una aguja no se produce de forma inmediata, sino que requiere de unos segundos para que luego, ¿no?, la jeringa, si hay algo en su interior, llegue al cuerpo. Y luego depende de la sustancia, su paso a torrente sanguíneo no es lo mismo en vía con un pinchazo, que normalmente es subcutáneo e intramuscular, ¿no?, que si es por vía oral, que es la mayoría de las veces como se produce la situación de la sumisión química. José Luis, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas, ya no solo de la víctima o de esa persona que denuncia esos supuestos pinchazos, sino también las de su alrededor, ¿no?, de su círculo de amistades, por ejemplo? Claro, yo antes me uno a lo que dicen mis compañeros de que estamos ante una alarma social extraordinaria y que habría que un poco frenar y tranquilizar. Según las evidencias que nos están contando, más bien parece, yo sospecho, pues, ¿verdad?, algún psicópata que quiere provocar esa alarma social, odio hacia las mujeres. Hay un movimiento que se llama Incel, que están radicalmente en contra de las mujeres, eso es un movimiento mundial, y que, bueno, digamos que tiene un cierto odio, ¿no? Entonces, este afán por hacer daño porque sí revela una personalidad un poco patológica, yo creo, ¿no? Aunque algunos lo pueden ver como una broma pesada, pero estamos hablando de un delito y de un riesgo, ¿no? O sea, que detrás, perdona, ahora avanzamos, sí, pero detrás me dices que puede haber esa figura de un psicópata, de alguien que tenga odio real por las mujeres y que esté creando esta alarma. Bueno, es una posibilidad, no en todos los casos, pero probablemente ¿qué interés tiene alguien de pinchar? A lo mejor es un alfiler, simplemente, que no tiene ningún tipo de producto, ni hay una jeringuilla, simplemente es un pinchazo, ¿no? Entonces, es una persona muy egoísta, sin ningún tipo de empatía, que hace daño, que hace maldad porque sí, ¿no? Entonces, la consecuencia ya la estamos viendo, ¿no? La alarma social, el ministro interviene, trata de tranquilizar, las chicas están asustadas, dicen que no quieren salir, van en grupo, es decir, esto altera la normal convivencia, ¿no? Es terrible, ¿no? Que esto hay que pararlo porque es una pena que haya, bueno, pues, chicas, hay algún caso de algún chico también, que no salen o que salen con mucho miedo por esto, ¿no? Ignacio, no podemos permitir, y por tanto, desde el punto de vista un poco de la educación, yo animaría a los padres a que pusieran el foco en los chicos, suponiendo que los autores son chicos, de que nunca, bajo ningún concepto, agredan, maltraten, dejen a una mujer. Nunca, nunca, nunca. Ese yo creo que es el foco, hay que ponerlo ahí, ¿no?
Ahora vamos a ver, de hecho, algunas recomendaciones para tener en cuenta, pero Ignacio, ¿estás de acuerdo en esta persona o en ese papel, en ese grupo de personas que podría estar detrás de estos hechos o que quizás estén sumando también, ¿no?, a esta alarma generalizada? La verdad, Policía Foral está trabajando y compartiendo información con el resto de cuerpos, tanto con Mossos d'Esquadra, que tuvo un golpe fuerte en este tema, con el Chancha, con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad. Y cierto es que hoy no hay un perfil ni hay un determinado grupo al que se le pueda acusar de ello, ¿vale? Estamos trabajando, sí que se ha trabajado con diferentes personas, pero si bien comparto lo que está comentando, todavía no tenemos un perfil. Se está investigando y se está trabajando. De hecho, en todo el Estado español todavía no se ha detenido a ninguna persona. No quiere decir ello que no esté pasando, pero sí que la alarma a veces provoca que se esté dando más valor del que tiene a los hechos. Pero bueno, seguimos trabajando, investigando y, por supuesto, por muy poca relación que tenga con este tema cualquier incidente, activando todos los recursos del Gobierno de Navarra y de Policía Foral. Y lo cierto que es que las denuncias, no sé si querías añadir algo. Sí. A veces se produce psicológicamente un fenómeno, es decir, esto tiene una gran trascendencia mediática y alguno escucha eso y trata un poco de imitar esa conducta, ¿no? Es probable que en algún caso también se trata de eso, ¿no?, de conseguir un minuto de gloria. Es como el pirómano que da el fuego a un monte y sale en todos los medios de comunicación, es decir, he sido yo, la tensión de si me verán, no me verán, eso provoca un desfogue hormonal extraordinario de cortisol y dopamina, y eso provoca una cierta satisfacción, ¿no? Eso también yo lo apuntaría porque es un comportamiento conocido. Lo cierto es lo que también comentaba, ¿no?, a colación de esto, es que las denuncias sí que están ahí, que son esas 20 denuncias en el último mes, pero sí que querría profundizar un poquito más en el modus operandi, ¿no? ¿Cómo es ese momento, ¿no?, en el que la víctima, la posible víctima, recibe ese pinchazo? Porque entiendo que está con un grupo de amistades, entiendo que o aprovechan, al contrario, igual le aprovechan ese momento en el que la víctima está sola. ¿Cómo es ese modus operandi? Es que la verdad es que no podemos establecer un modus operandi. De las 20 denuncias y algún incidente más que se nos ha informado, absolutamente todos no tienen ningún tipo de nexo en cuanto al modus, a la forma. Tenemos personas que nos han dicho que se les ha pinchado en el brazo, en el abdomen, en la pierna, que se les ha echado sustancias en el vaso, pero ninguna nos puede relatar. De hecho, todas las denuncias, estas personas estaban acompañadas por amigos. Es decir, no se trata de una persona que está sola, desválida, vamos a decir, y se ataca. Por tanto, es que no podemos afirmar que se está actuando con un determinado modus operandi. Seguimos investigando, como decía, pero no hay un modus ni en Navarra, ni en País Vasco, ni en Cataluña, que es donde más incidentes se han producido, ¿vale? Siempre es en lugares o en situaciones de aglomeración de personas, San Fermín, fiestas, un bar, pero tampoco hay alguien que nos haya podido decir, es que vino una persona y me pinchó. Yo lo sentí o lo noté después y salía de un bar o estaba en un baile. Y testigos, pero supongo que testigos sí que habrá, ¿no?, a la víctima. Hoy no tenemos Tampoco. testigos que puedan decir, y lo que hablo de Navarra lo estoy en condiciones de afirmar a País Vasco y Cataluña, que hayan visto a una persona pinchar. Rafael, me parece también interesante abordar una cuestión y son los análisis, ¿no? Los análisis que se llevan a cabo, análisis de sangre o análisis de orina, y es verdad que dicen que el tiempo es oro, ¿no? Pues sí, a ver, desde el punto de vista de la intervención de nuestra especialidad, del ámbito de la medicina forense, nosotros intervenimos cuando existe una denuncia y la víctima es trasladada al hospital y hay un contexto normalmente de una posible agresión sexual. En el Hospital Universitario de Navarra y en los distintos centros de Navarra existen procedimientos específicos para la toma de muestras en los casos de sospecha de sumisión química. Como digo, si se asocia a una sospecha de agresión sexual, a una intervención nuestra directa, y si no, gestiona cómo realizar el estudio el centro hospitalario.
La mayoría de las muestras que se asocian a los casos, de los tóxicos que se asocian a los casos de sumisión química, son tóxicos que se metabolizan en un tiempo breve, o sea, se destruyen en el cuerpo en un tiempo muy breve. Por tanto, es muy importante que desde el primer momento la víctima acuda a un centro hospitalario, porque está establecido en ese procedimiento de sumisión química en general y específicamente en el de sumisión química con sospecha de agresión sexual, la recogida de muestras de forma inmediata, para que en lo posible los estudios permitan la detección de ese tóxico. Es cierto que las sustancias que provocan sumisión química normalmente provocan una clínica de dificultad, ¿no?, de pérdida de conocimiento, y sobre todo de amnesia, ¿no?, de no saber exactamente lo que le ha pasado a la víctima. Y eso es lo que hace que en ocasiones acuda al hospital horas después, porque lo primero que tiene es que centrarse, intentar saber qué es lo que le ha pasado y a partir de ahí ir, ¿no? Y normalmente eso no pasa en las primeras horas y por tanto suelen acudir con un cierto decalaje que impide a veces el que se puedan detectar esas sustancias en sangre. Pero es cierto que hay posibilidad técnica de detectar algunas de esas sustancias en orina durante, por ejemplo, 5 o 7 días, ¿no? Y luego existe una posibilidad que es más difícil su detección, pero que está avalada por estudios científicos, que es el estudio de esos tóxicos cuando la víctima acude ya bastantes días después en pelo. Y existe la posibilidad de esa detección. Es cierto que un consumo puntual de una sustancia en pelo no es fácil de detectar, pero la literatura científica admite esa posibilidad y por tanto esos estudios hay que hacerlos. Pero de forma resumida, la víctima que tenga sospecha de que ha sido objeto de una situación de sumisión química debe de acudir cuanto antes a un centro hospitalario. La rapidez de acudir, ¿no?, y de llamar también a emergencias ante un posible caso. Bueno, pues se está viviendo, Navarra está sumergida en sus fiestas, lo cierto es que veíamos también estas denuncias en Vera, pero también en Estella. Nos hemos ido hasta allí para comprobar cómo está viviendo esa alarma social, esa psicosis, ¿no?, que también se está viviendo en la localidad. Nos vamos a ir hasta allí para ver lo que nos han contado los vecinos. Estella se mantiene vigilante ante 3 posibles casos de pinchazos a mujeres, una situación que pone a la ciudad de Lega en una prudente alerta. La verdad es que esto se ha mantenido bastante en calma porque se ha intervenido rápido para cortar bulos o para información real. No ha habido tanta histeria. No hay un nerviosismo generalizado, pero cada vez son más personas quienes se acercan para informarse de lo ocurrido. Preocupación e interés, sobre todo las chavalillas han venido a preguntar qué ha pasado y cómo deben actuar. En principio, todo apunta a que en los 3 casos sospechosos se ha querido infundir control hacia las mujeres. Es verdad que muchos pinchazos no está habiendo química como tal, pero sí es sumisión al final, es meter miedo a la persona para que pues no se comporte como debería comportarse de fiesta. A este punto seguro también se han acercado madres preguntando sobre lo ocurrido. 2 hijas, pero claro, también es un tema que preocupa desde luego, porque parece que además que no pasa nada, pero sí que pasa. No les están quitando su sitio de fiestas. No, pero es que ahora también la gente lo que está haciendo, los graciosillos, con un simple imperdible, entonces nos tienen a todas las madres asustadas porque estamos oyendo, pues a mi hija la han pinchado, a mi hija la han pinchado. Y es que estos sucesos están generando un fuerte debate social en un tema tan fundamental como la libertad de las mujeres. Sí, se está creando mucho miedo, porque como no sabes si el pinchazo te lo están haciendo con un alfiler o con lo que es el verdadero pinchazo, pues estamos un poco ahí asustadas. Un contexto que en muchas ocasiones está provocando psicosis. Me da mucho miedo el que de repente alguien te venga por detrás, sientes que igual ha sido un pinchazo de un mosquito que te ha picado, es que tampoco sabes en qué momento puede ser pinchazo de verdad, pinchazo de gracioso como hemos dicho antes, y te cagas y te jodan todas las fiestas. Mientras tanto, se está investigando y analizando cada caso para detectar la posible presencia de sustancias químicas. No sales con la misma tranquilidad que salías antes, que eso se hace toda la vida, pero ahora se habla más y se tiene más miedo y se juega más con ello también.
porque no sabemos, en cualquier momento le puede tocar alguna. Y que lo pasen bien, que no tengan miedo, pero sí precaución a la hora de cómo actuar, pero que no se priven de pasarlo bien, siempre desde el respeto y desde el autocuidado. Ante cualquier situación parecida, las autoridades recomiendan llamar al 112 o interponer una denuncia ante Policía Foral o la Guardia Civil. Mensaje de tranquilidad, sobre todo, ¿no? Llamar a ese mensaje a que la gente esté tranquila realmente, porque la evidencia está ahí y lo cierto es que lo que estábamos hablando es que a día de hoy no hay detenidos, pero sí que es verdad, José Luis, lo cierto es que lo escuchábamos, ¿no? Lo veíamos, que la gente quizás con ese miedo, con esa psicosis generalizada no vive las fiestas igual, ¿no? Claro. Y esto no tendría por qué ser así. No tendría por qué ser así. Hombre, históricamente hay hombres que han aprovechado el alcohol. El alcohol, por ejemplo, es el mayor tóxico que se ha utilizado desde muy antiguo para someter a una mujer, ¿no? A través del engaño, a través del alcohol. De hecho, hay algunos estudios que lo ponen, un 80% de las denuncias, el alcohol está ahí predominante, ¿no? Entonces, tranquilidad, que disfruten, y si ven algún individuo que nadie parece que lo ve, pues que puedan la denuncia inmediatamente, ¿no? Pero tranquilidad, y desde luego yo le diría a las madres y a los padres que con sus hijos adviertan de lo que he dicho antes, de que no hagan ningún ejercicio de violencia contra las mujeres, y a las mujeres, a las chicas, que tengan también cierto cuidado, ¿no? Estamos viendo, de hecho, Ignacio, esa concentración, ¿no?, que se producía este fin de semana de repulsa en Vera de Bidasoa. Lo cierto es que la gente también está unida, ¿no? Desde todas las mujeres, no solo las mujeres, sino también los hombres están unidos. Claro, es que realmente, como hemos comentado hasta ahora, no hay evidencia de que haya existido una sumisión química, pero sí que tenemos que evitar por todos los medios la sumisión de la que hablaba la primera chica que ha salido en Estella. Esa sumisión social, es decir, tranquilidad por encima de todo y no dejar y no caer en esa sumisión de estas personas. Y sobre todo, lo que estábamos comentando aquí, de manera inmediata, con responsabilidad, llamar al 112, que se activarán todos los recursos policiales y, por supuesto, sanitarios. O sea, Sumidea tiene su protocolo y Policía Foral, dentro de los protocolos y planes de lucha contra los delitos contra la libertad sexual, incluye, por supuesto, de la sumisión. Que inmediatamente se llame al 112, que se activarán todos los recursos, sobre todo para el tema del tiempo. No podemos dejar que pase. Y aquí estaremos para investigar, pero por encima de todo, un mensaje de tranquilidad. Queremos ver, de hecho, ya para ir finalizando, recomendaciones, ¿no? Esas recomendaciones ya no solo a las víctimas que han quedado aquí claras, sino también a los acompañamientos o posibles testigos, ¿no? Vamos a ver esas recomendaciones, avisar, importante, si detectas que alguien no se encuentra bien o que tiene una conducta sospechosa, avisar siempre, como bien se ha dejado claro aquí sobre la mesa, actuar y apoyar, llamar también a los servicios de emergencia, importante, vigilar la aparición de posibles síntomas, no dejar tampoco sola a la víctima, a esa persona que ha sentido quizás ese posible pinchazo. Si te avisa alguien de lo ocurrido, siempre separarla también de la multitud. Importante buscar ayuda y comunicarlo a los responsables también del local, también a llamar a emergencias, pero también a los responsables del local y tramitar la denuncia. ¿Estamos en lo correcto? Completamente de acuerdo. Por ejemplo, en Vera Bidasoa, una iniciativa que tuvieron que me pareció realmente interesante es que los dueños de los locales, en cuanto alguien comunica la más leve sospecha, no solo ya del tema de la sumisión, de una agresión, de un abuso sexual, encienden luces, paran la música e informa a la gente del local. Me parece importante. Una iniciativa que quizás se va a ir extendiendo por otras localidades. Yo no sé si queréis añadir algo más, siempre importante ese mensaje de tranquilidad. Volvemos a insistir en el que de momento no hay evidencia de esa sumisión química aquí en Navarra y tampoco hay detenidos. No, yo sí, simplemente en mi caso, para terminar, ¿no? Primero, que la cuestión de la sumisión química es un tema tremendamente grave, pero que efectivamente no se asocia en principio al tema de los pinchazos, ¿no? Ya se ha comentado en esta mesa que efectivamente dentro de los estudios, especialmente en las víctimas de agresión sexual, la vulnerabilidad química que se llama, que es el consumo
voluntario de tóxicos es lo que está presente en la mayoría de los casos en los que hay algún tipo de alteración de la capacidad de decidir de la víctima. Y luego incidir, que ya también se ha comentado en esta mesa, en la necesidad de que eduquemos a nuestros hijos en el respeto a las personas, ¿no? Esto para mí es lo más importante. En todas las cuestiones relativas a todos los temas de la libertad individual, lo fundamental es que la gente tenga la conciencia clara de que hay cosas que no se pueden hacer porque estás invadiendo la libertad de otras personas, ¿no? Y eso es yo creo que ese es el mensaje fundamental. José Luis. Sí. Yo en los últimos años vengo trabajando el tema de la pornografía en menores y creo que tiene cierta relación con esto. Casi todos los menores ven pornografía y pornografía violenta, sin ningún tipo de control, porque es gratis. Y hay dos mensajes que nos ofrece la pornografía a los menores, que se masturban y tienen placer sexual viendo eso es muy importante. Y es que es muy fácil ligar, primer mensaje, y que todas las mujeres les gusta que las presionen para obtener el fin sexual, detenerlas, ¿no? Y el engaño es un arma que se utiliza en casi muchos guiones de las películas porno. Por tanto, este mensaje están viéndolo muchos chicos todos los días y eso puede que ante estas noticias se incentive ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, o sea que claro, también. hablar también los padres de esos temas con sus hijos, que no se habla. Ese diálogo y también esa educación desde muy pequeños. Gracias, José Luis García, por habernos acompañado, también Ignacio Azanza y también Rafael Tejera. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy.